las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Ahí está. Bueno, mis queridos amigos, una nueva edición de nuestro programa que se llama Zapato de Encuentro. Hoy un día muy especial. Es el día nada menos que, créanme que no fue a propósito que lo programé, es el día de San Pío V, este gran papa que hizo tanto para llevar a cabo el Concilio de Trento, que es de lo que vamos a hablar hoy, el Gran Concilio de Trento, ¿no? Fue el Papa providencial para llevarlo a cabo, como dijimos, para que se cumpliera la única y verdadera reforma que nos defendió de los grandes enemigos de la Iglesia en esos tiempos tan turbulentos. Ya hemos visto en los programas anteriores, con expositores de primer nivel, que la acción de Lutero y luego Calvino y Enrique VIII, entre otros, no fue justamente una reforma, ya que reformar es volver a la forma, fue más bien una revolución contra la Iglesia de Cristo, una ruptura que dividió a la Europa de la fe, a Occidente en dos, y que hizo que se perdieran tantas almas. Tenemos, como vieron al principio, dos patronos, la Virgen María de Luján en nuestro programa y San José. Pero hoy, como es San Pío V, también a él le vamos a pedir, al final le vamos a hacer una oración por nuestro próximo cónclave, tan importante para todo el mundo, para toda la Iglesia universal. A San Pío V, este gran papa que nos defendió de los grandes enemigos, ¿no? Para que él también ilumine a los cardenales y que el Espíritu Santo pueda hacer su obra absolutamente y completamente y nos dé un papa realmente santo, lleno de fuego y de lucidez. Se dice que siempre para el buen gobernante, tanto en lo temporal como en lo espiritual, debe tener dos cosas: la lucidez para ver, pero el coraje para emprender, ¿no? Bueno, hoy nos toca hablar, por lo tanto, del Concilio de Trento. El título es sugestivo, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia. La epopeya del Concilio de Trento. Para ello tenemos un invitado de lujo, el padre Elvio Fontana. Digo algo primero de su trayectoria. El padre Elvio Celestino Fontana fue ordenado sacerdote en el Instituto del Verbo Encarnado en 1987. También yo me ordené en ese año. Maestro de novicios, recuerdo bien, rector del seminario en Argentina y del Colegio Internacional de Sacerdotes en Roma, miembro del Consejo General del Instituto del Verbo Encarnado en diversos periodos hasta el año 2016. También es doctor en filosofía, profesor de filosofía y teología en nuestras casas de formación y además profesor de filosofía en las pontificias universidades de Roma, como el Angelicum y la Urbaniana, y desde el año 2009 hasta su renuncia en 2020 para ingresar
en la vida monástica, ya que nuestro padre es ahora monje de nuestro instituto, en la vida monástica en nuestro instituto. Actualmente él reside en la prefundación monástica de Madrid para la atención del campo santo de los mártires de Paracuellos de la Guerra Civil del 36. ¿Qué les parece? Bueno, ahora sí, con mucho gusto por fin, vamos a presentarlo al padre Elvio Fontana. Lo tenemos también a un invitado hoy, bueno, Lidia como siempre, y también por fin a nuestro amigo Diego Ibarra, que está con nosotros también, gran amigo de nuestro instituto. Ahora primero le ponemos al padre Elvio. Muy bien, padre Elvio, buenos días. Buenos días y buenas tardes desde aquí. Bienvenido. Y acá nuestro amigo, ahora sí para que se presenten, nuestro amigo, se cortó, justo que estaba por empezar, se cortó. Bueno, esperamos que Diego Ibarra se ubique nuevamente, no sé qué pasó. Bueno, ya va a aparecer Diego, ¿no? Estaba lo más bien Diego, pero de repente se cortó. Bueno, querido padre, ahora sí, queríamos un poco, ya que este es un tema tan providencial ahora que estamos cerca del cónclave, sobre todo me parece para aclarar ideas, conceptos, para ver qué es un cónclave. Bueno, no es que vamos a tratar sobre el cónclave, pero sí ilumina mucho, me imagino, ¿no, padre? Bien, claro que sí. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Cuando estábamos en una ocasión conversando con el padre Agustín, me mostró todo el programa para este año en preparación de la institución de la fiesta de Cristo Rey, y salió el tema del Concilio Vaticano II, Concilio de Trento, y le hice mención de que justo lo estaba viendo un poquito, pero bajo otro aspecto, el aspecto del pecado original y otros temas que me interesaban. Y entonces cuando me ofrece de dar esta charla, claro, el meterse en el tema histórico es una maravilla realmente, una maravilla de la providencia de Dios, cómo suscitó este concilio en un ambiente tan difícil y tan necesario en su momento. Por eso el título que elegí fue El reino de los siglos sufre violencia. Perdón, padre, me interrumpo por un segundo. Sí. Me olvidé decir que estamos en el año de Cristo Rey, o sea, se cumple en este año, en el 11 de diciembre, la encíclica Quas Prima de Cristo, sobre el reinado de Cristo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los invitados, nada más. Y en la Quas Primas dice, tomando las palabras de León XIII, dice Pío XI, bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Entonces, esto es muy importante porque en el 1500, en este momento tan importante de la historia de la Iglesia, se está desmembrando la ciudad cristiana. Hemos escuchado la conferencia de Francisco Igarzábal de cómo fue fundada esta ciudad cristiana, incluso el imperio, en base a ese tejido que había hecho la Iglesia. Se está desmembrando. Parece ya difícil la unión con los orientales, y comienza la disgregación en Europa a través del protestantismo, en las 3 conferencias que escuchamos, de Cristian Iglesias, del padre Carlos Biestro, de María Isabel Becerra de Cardoso, sobre Lutero, Calvino, Enrique VIII, ¿no? Se está desmembrando. Es decir, esa cristiandad. Y Cristo tiene que reinar. Y tiene que reinar aunque no haya cristiandad, que se está desmembrando y se está destruyendo. Y suscita Dios esta maravilla del Concilio de Trento, en un momento realmente que parecía imposible esta empresa, y comienza a reinar Cristo de un modo incluso más radical y más profundo, aunque nos gustase a nosotros el reinado exterior, pero de Cristo, pero bueno, está también muy presente en las palabras de Jesús, de la persecución que va a sufrir la Iglesia, pero se ponen bases para que la Iglesia pueda afrontar las futuras revoluciones que van a venir. Si quieres, padre, poner la pantalla con algunas imágenes que nos pueden ayudar, porque hay bastante de fechas y demás. Entonces, este es el título que hemos elegido, La Epopeya de Trento, lo cual significa que va a haber mucho de histórico, por hablar justamente de epopeya. El centenario de la fiesta. Bien. La decadencia de la ciudad cristiana. ¿Por qué esta decadencia? Y porque tanto en la Iglesia como en el imperio,
ya en este momento germano-romano, se había hecho muy pesada toda la estructura externa, la estructura mundana, no de mundanismo, sino que todo lo que fue construyendo la Iglesia y Imperio se fue convirtiendo en algo muy pesado para poder sobrellevar adelante y no se daban las renovaciones internas necesarias para poder llevar esta construcción que se había logrado. Al mismo tiempo, están todas las miserias humanas que colaboran a esa decadencia. En ese contexto, la Revolución Protestante, solamente para mencionar algunas fechas elegidas, Lutero 1517, cuando clava su protesta en Wittenberg, Zwinglio 1522, Enrique VIII 1534, Calvino 1536, y por qué recién el Concilio de Trento en el 1545, es decir, en casi 30 años después de lo de Lutero. ¿Por qué tanto se demoró? Porque en realidad fue una empresa, esos son los 3 temas que yo quiero tocar, en 3 partes voy a dividir, una empresa que parecía imposible. Luego vamos a ver el mismo Trento en sí mismo, cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos, por todas las vicisitudes que tiene el concilio, y luego cómo eso se convierte en una contraofensiva de la Iglesia, que la prepara para afrontar las futuras revoluciones y su misión en el mundo. Una empresa que parece imposible. Entonces, ¿cuál es esta empresa que parece imposible? Y es la renovación, la continua renovación que debe hacer la Iglesia en sus instituciones y en sus miembros. En sus miembros, por lo tanto, la renovación que tenía que hacer todo el mundo, todas las instituciones del mundo, principados, el emperador, y la Iglesia tenía que renovar también internamente como lo debe hacer siempre. La Iglesia al mismo tiempo santa y siempre necesitada de purificación. Pero parecía una empresa casi imposible. Había muchísimas dificultades internas dentro de la misma Iglesia. Desde ya que se conoce muchísimo todo lo que puede hacer la debilidad humana y todas las corrupciones que se van dando entre los hombres y demás, pero hay otras dificultades que no siempre son signo de corrupción, sino que se van creando una cantidad de estructuras las universidades, lo que fue Roma, estructuras de gobierno, estructuras económicas necesarias para una iglesia que ha crecido tremendamente, que ya no puede ser gobernada por algunas cartas, sino que hace falta consejo de cardenales, hace falta gente experta, estudiosos, y todo eso se vuelve algo muy pesado, ¿no? Para poder cargar con todo eso, sumado a las corrupciones internas. No vamos a hablar de las corrupciones, vamos a hablar de un peligro que era mucho más grave, que era el peligro, porque tiene mucho de teológico, que era el peligro del conciliarismo. Y aquí entro con una cosa que ya nos va a hacer intuir a nosotros o despertar la intuición de, fue tan grande lo de Trento, tan grande, y nosotros le debemos tanto a Trento, que cuando escuchemos ahora todos los problemas que voy a ir mencionando, vamos a responder casi como diciendo, pero ya sé la respuesta, pero es obvio, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Pero cómo se equivocaron? ¿Y cómo plantearon? Es que no estaba nada definido. Nosotros estamos después de Trento, donde se definió todo y nos parece increíble que se hayan planteado esos temas, es que estaban abiertos. Uno de esos temas que estuvo abierto y que siguió abierto y siguió y reapareció en el Concilio Vaticano II y obligó al Papa Pablo VI a intervenir con la nota explicativa previa, cuando los cardenales dijeron queremos un concilio libre, Pablo VI dijo, nota explicativa previa, el Papa está sobre el concilio, ¿no? Esa nota, ¿por qué? Porque es la tentación del conciliarismo. Pero ¿cómo nació esta tentación y por qué tenían tanto miedo los papas? ¿Por qué se demoró tanto el concilio de Trento con el problema de Lutero? Tenían tanto miedo, ¿por qué? Por el peligro del conciliarismo. No estaba definida la infalibilidad del Papa. El Papa se podía equivocar. Y si el Papa se equivoca, ¿quién lo puede corregir? Pues la Iglesia, lo corrige la Iglesia.
¿Y quién es la iglesia? Y bueno, los cardenales, el emperador, bueno, la iglesia lo corrige. Y otros decían, bueno, no, si el papa se equivoca, automáticamente deja de ser papa. Fíjense que a nosotros nos suenan el oído estas cosas, como se dicen, la sede vacantismo y otras cosas parecidas. Automáticamente deja de ser papa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y hay que elegir otro papa. ¿Y quién lo elige? Y no estaba claro quién lo elige. Bueno, lo elige la iglesia. ¿Y quién? Bueno, los cardenales, los obispos, el emperador, o sea, no estaba definido. Vamos a lo concreto. Lo concreto es que cuando el Papa regresa de Aviñón, el Papa Gregorio, ayer fue Santa Catalina de Siena, ¿no? El Papa Gregorio XI regresa en el 1370 aproximadamente de Aviñón a Roma, muere, es elegido Urbano VI en Roma. Los cardenales franceses dicen, no, nosotros vamos a elegir otro papa, y eligen a Clemente VII en Aviñón. Los dos son elegidos por cardenales. ¿Quién es el verdadero papa? Los dos fueron elegidos por cardenales. Entonces, ¿qué se hace? Se convoca otro concilio en Pisa, esto es en el 1409, otro concilio en Pisa en 1409, y se quiere hacer deponer a los otros dos papas y elegir a uno, Juan XXIII. ¿Y quién lo eligió? Los cardenales en Pisa. Pero ¿quiénes son estos cardenales? Entonces tenemos 3 papas en vez de 2. Bueno, por las tratativas en ese momento muy importante del rey Segismundo, un rey laico, consigue llamar al concilio de Constanza y lo hace llamar a través de Juan XXIII, que es uno de los 3 papas en litigio. Y en el concilio, una vez que lo llama y se convoca, le hacen renunciar a él, y le proponen la renuncia a los otros 2 papas también. Es decir, en el concilio de Constanza, invitado por un rey, llamado por un papa elegido entre uno de los 3 papas del momento, se hace un concilio, y en el concilio se decretan 2 cosas, sacrosanta, se decreta que el concilio está sobre el papa, peligrosísimo, y el decreto frequens, que cada 10 años haya un concilio, es decir, 5 años, después 7 y después cada 10 años. O sea, ¿quién va a gobernar la iglesia? Los concilios, con esa frecuencia. Y eligen un papa, Papa Martín V, el cual a los 5 años convoca al concilio de Siena y no va nadie, y se frustrado, estaban todos cansados. Después el el emperador de Oriente, porque está en peligro con los turcos, pide un concilio para conseguir ayuda. Y entonces el papa, en ese tiempo ya Eugenio IV, convoca un concilio. Pero algunos dicen va a ser en Basilea y se juntan en Basilea. El papa dice no, va a ser en Ferrara. En Basilea, los cardenales convocados en Basilea eligen a un propio papa, Félix, ¿no? En Ferrara y lo destituyen a Eugenio IV. En Ferrara, en cambio, está Eugenio IV, está el emperador y las cosas van bien, después lo apoyan a este papa y se termina en el concilio de Florencia. Es decir, el problema realmente era serio. ¿Quiénes convocaban los concilios? Y si se equivoca el papa, después de eso hay otro conciliábulo que lo llama el rey de Francia, Luis XII, que en Pisa, pero falló también ese conciliábulo. Y por último tenemos que León X llama al concilio de Letrán con una promesa de reforma en la iglesia y demás. Fíjense las fechas, el concilio de Letrán que termina el 16 de marzo de 1517. Pero no hace ninguna reforma. Es que León X no quiere hacer reformas. Es un cardenal joven que le gusta, es un papa recontra joven, que le gusta la cacería, que le gusta... Y sin embargo, en ese concilio, por ejemplo, se declara una cosa muy importante que es la inmortalidad individual del alma humana. Fíjense, un tema importante en un concilio, el de Letrán, es el quinto de Letrán. Pero termina en el 1517, unos meses antes que Lutero haga su clave, las 95 tesis, 31 de octubre de ese mismo año. Acaba de terminar un concilio. Surge el problema de Lutero. Ya vamos a ver. De parte de la iglesia no quieren más concilio porque todos los papas tienen un miedo terrible a los concilios. Porque todos fueron elegidos los papas en circunstancias cardenalicias. Tienen miedo, nadie quiere.
Lo hizo León X para ganar de mano a los tentativos y después ya no quiere más. Pero también tenemos los problemas en el imperio, o sea, de la parte, ya hay problemas dentro de la iglesia y problemas de dificultades, llamémoslas más, entre el papado, el imperio germano-romano y Francia. Este es un mapa del año 1517, en realidad es el 19, 1519, es de la misma época. En tonalidades rojas tenemos lo que Carlos V, que tiene en el 17, tiene 17 años, 17, a los 15 fue declarado mayor de edad, su papá muerto cuando era un niño, su mamá Juana, que está bastante imposibilitada, él educado muy bien por una tía de él, pero bueno, 17 años, 15 años declarado mayor de edad, a los 16 va a España para hacerse cargo de España y hacerse jurar a las cortes, y tenemos que en tonalidad de rojo él hereda de parte de Isabel la Católica, su abuela, toda la parte peninsular de España. De parte de Fernando de Aragón, en color más rojo, su abuelo hereda toda la parte más roja, que es el Reino de Aragón, que comprende también las Baleares, comprende Cerdeña, y comprende todo Nápoles hasta Sicilia, todo el sur de Italia. En tonalidades de amarillo, Carlos V hereda de su abuela paterna, por Felipe el Hermoso, su abuela, María de Borgoña, lo que es de color un poquito más marrón, que era la Borgoña del norte y del sur, los Países Bajos y la Borgoña central en la parte de Dijon. De parte de su abuelo Maximiliano, hereda todos los territorios de los Habsburgos, que son la parte de Viena, en un color amarillento un poquito más oscuro, pero sin llegar a ser marrón, ¿no? Y a ver, con esto lo puedo marcar, me parece. Esta parte, toda la parte. Y la parte amarilla grande es el imperio germano-romano, al cual se candidatea Carlos V con 17 años. Se candidatea a ser emperador y que se lo den los príncipes, según las dietas, y los príncipes electores para que le den ese lugar. A esto se opone el Papa, que tiene este pedacito en blanco, y el rey de Francia, que tiene esta parte de Francia, y el reino de Inglaterra, no lo mencionamos. Pero se opone el Papa. Entonces el Papa va a hacer siempre alianzas con Francia para debilitar el imperio germano-romano, que tenía el concepto de ayudar al papado. Es que el Papa, ya venía tiempo que el Papa venía debilitando al imperio para que no pueda ayudar, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez, lo vamos a ver durante la historia, cada vez que Carlos V pide hacer un concilio, le declara la guerra para que no se lo pueda hacer. Se lo declara o Francia, y generalmente aliado con el Papa. Cada vez que entonces entra en guerra, tiene que combatir Carlos V y no se pueden hacer los concilios que está pidiendo, se va postergando, por eso se demora tanto tiempo. En ese momento, cuando en Wittenberg, cuando en el 17 se clavan la proclama de Lutero, que todavía es una discusión puramente teológica, no están metidos ni los príncipes de nadie, y él quiere una discusión teológica sobre el tema de las licencias, que cada tema de esto es para abrirlo, son tremendos, que las licencias no estaban claro lo que era la licencia, no estaban en claro, es que recién hacía poquito, unos 40 años, que por primera vez el Papa había concedido licencias puntuales. Antes era la tradición de la Iglesia, pero no se sabía si las almas salían automáticamente del purgatorio, si no. Era un tema discutible cuando lo propone. Y junto a eso, digamos, el tema económico de las licencias, que era muy pesado, o sea, era un arreglo tremendo, o sea, no dejaba a los obispos que se prediquen las indulgencias en sus territorios y no le daban la mitad de las ganancias. Entonces era una cosa re turbia, re fea realmente. Bien. Cuando Lutero proclama, el Papa tiene 42 años. El emperador tiene 58 años y va a morir a los 2 años. Enrique VIII, ya rey, tiene 26 años. Federico I de Francia tiene 23 años y Carlos V tiene 17 años. En ese momento es cuando se da ese es el panorama político. Esta es la gente. Enrique VIII todavía fiel a la Iglesia, Francisco I francés, al modo siempre con su política francesa, Maximiliano católico. Este es el ambiente. Necesidad del concilio.
¿Por qué se demora tanto? La necesidad del concilio. Volvemos siempre a esta fecha, el 17, las tesis de Lutero. Aquí, esta primera parte es un poquito la más histórica, la mía, porque cuando yo después empecemos a mencionar todo lo de Trento, todo lo que declaró Trento dogmáticamente, usted va a decir, ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Claro que lo sabemos, porque es increíble cómo Trento plasmó nuestra mente, o sea, todo lo que tenemos, ya lo sabemos, pero hay que ver el contexto en el cual se fueron dando todas estas cosas. Bien, ¿cuál es el tema? Cuando Lutero proclama sus tesis para discutirlas, para que sean discutidas, y de hecho se arman unas polémicas teológicas, él sigue siendo un teólogo, está de emperador Maximiliano I, no está Carlos V todavía. Los llaman de Roma, le llaman la atención, mandan a Cayetano. Cayetano es el cardenal Pío Cayetano, el comentador de la Suma Teológica, el dominico, para que discuta con Lutero sobre el tema, discuten sobre el tema de las indulgencias, no llegan a ningún acuerdo sobre el tema de las indulgencias, se va un poquito violento y Lutero dice, no quiere discutir más, se escapa y se refugia con uno de los príncipes electores, Federico el Sabio, uno de los príncipes electores. Los príncipes electores del emperador son 7, son 3 arzobispos de las sedes más importantes y son 4 laicos. Federico I es uno. Pero resulta que en ese momento, en el 18, entonces lo que hace Lutero, apela a un concilio. Que no me juzgue Cayetano, ni que me juzgue el Papa, porque si estoy discutiendo con el Papa, no me puede juzgar él. Y como el Papa se puede equivocar, porque todavía estaba eso, ¿no? La teoría, que me lo juzgue un concilio. El primero que apela a un concilio es Lutero. Para que en realidad lo que está llamando es llamándolo al Papa para que el concilio lo juzgue al Papa, porque yo tengo razón respecto a mis teorías, que son la indulgencia, y empieza a meter otras cosas más. Pero lo que sucede, bueno, ¿por qué no interviene la Iglesia con más fuerza? ¿No? Porque muere Maximiliano, el emperador, muere. Fíjense, en el 19 muere. Y en ese momento, el que se candidatea para emperador es Carlos V, pero el Papa León X no quiere que sea Carlos V, quiere que sea el rey francés o si no, Federico el Sabio, que lo está protegiendo a Lutero. Entonces lo manda Cayetano con ya con un borrador de condenarlo de hereje, incluso después lo manda también con la bula con la bula de excomunión, pero que no se la muestre, ¿no? Porque que trate de llegar a un acuerdo, porque eventualmente Federico tenía que ser elegido emperador para que no salga Carlos V, que hubiese sido muy fuerte la potencia de toda España y de todo lo que mostramos en el mapa. Entonces ahí hay un juego muy, muy turbio, entonces, ¿no? ¿Por qué no se lo condena enseguida a Lutero? Y porque está protegido por Federico. Y el Papa quiere, o que sea, le van a ofrecer a Francisco I o a Federico en su defecto, si no acepta a Francisco I. En esas circunstancias tiene una disputa teológica Lutero en Leipzig, en la cual dice, también el concilio puede errar. O sea, primero dice que me juzga un concilio, pero después dice, pero si me juzga mal, se puede equivocar también el concilio. ¿Cuándo es elegido Carlos V emperador? Siempre en el 19, cambia la actitud del Papa. Y entonces le quieren tirar la papa caliente a Carlos V. O sea, primero lo están encubriendo a Lutero como diciendo, bueno, todavía no es peligroso. Entonces ahí publican la bula de excomunión de Lutero para que Carlos V tenga que proceder como brazo laico, condenándolo a Lutero. Carlos V había prometido que no iba a condenar a nadie sin escucharlo primero. Y entonces regresa inmediatamente, tiene 19 años, tiene 20 años, regresa de España a Alemania en la primera dieta, la de Worms, con todos los príncipes y demás, de todas las autoridades alemanas, todos ellos. En esa primera lo llama a Lutero para escucharlo, ¿no? Porque dice, no voy a condenar a nadie sin escucharlo, aunque ya la iglesia lo había condenado, pero yo no lo voy a condenar como brazo secular sin escucharlo primero. Lo escucha, Lutero primero no quiere ir, después se hace presente Lutero, comparece, ya está la bula en Alemania, pero para la ejecución de la bula, exurge domine, la tiene que hacer Carlos V,
¿no? Lo puede incluso mandar a matar como hereje, quitarle las cosas y demás. Comparece ante la dieta de Worms en el 21 y se mantiene firme Lutero diciendo que en conciencia no puede renunciar a las cosas que ha dicho. Y en vez de condenarlo, Carlos V, tiene 21 años, dice, lo voy a expulsar de mi reino. Le da un salvoconducto para que se vaya del reino. Quiere usar de clemencia, no porque recién empezaba, le parece una decisión joven, y le da un salvoconducto. Cuando regresa para Wittenberg, para huir del imperio, que tenía que escaparse, ¿no? como una extradición, tiene que salir del imperio, había fraguado con Federico de que lo raptaban, lo secuestraban, y en realidad lo secuestró Federico para protegerlo. En este momento en el cual empieza la sublevación de los príncipes con Federico y otros más, en este momento, ¿qué es lo que pasa? Francisco I de Francia, rey de Francia, aprovecha para declarar la guerra a Carlos V. Para que Carlos V, o sea, para invadir a España, apoyando a otros, apoyando invadir España, para que Carlos V tenga que volver a España, hacerse cargo de España y que pase tiempo y que Alemania se vaya llenando de la doctrina de los protestantes. Tiene que regresar Carlos V a España en el 21 y pasan 9 años que Carlos V no puede volver a Alemania a hacerse cargo, ¿no? Como para que de la situación, porque continuamente cuando vienen las guerras en España, la primera es del 21 al 26, termina siempre con la victoria de España sobre Francia. Bien. No puede, entonces, la lucha por el concilio. Dijimos que Lutero había apelado por el concilio en el 18. Carlos V le pide a León X desde el inicio que haga el concilio. Francisco I se opone porque quiere que España se vaya corrompiendo, debilitando, dividiendo por el protestantismo, para debilitarlo a Carlos V. Lo sucede a León X, Adriano VI, que había sido el enseñante del joven Carlos V, y que había sido obispo, una persona extraordinaria, Adriano VI, toda la esperanza de que se convoque el concilio, sube como papa, pero no quiere romper las relaciones con Francisco. Si hubiese declarado un concilio, hubiese tenido problema con Francia. Pero es un hombre buenísimo. Por ejemplo, empieza a celebrar misa en el Vaticano, en Roma todos los días, y todos los cardenales sorprendidos, misa todos los días. Ya no lo pueden creer, o sea, pero este papa, ¿qué le pasa? Misa todos los días, ¿no? O sea, como eran las costumbres en ese momento, ¿no? Una persona muy bien. A todo esto hacemos casi un salto, ¿no? Del 22, continuamente esas guerras de Francia contra España para que no se pueda llevar adelante el concilio. Cuestiones que en un momento Carlos V, en una de las dietas, la dieta de Espira, en el 1529, pide ayuda a los príncipes para combatir a los turcos. Incluso en un momento Francia y el papado permitieron que los turcos lleguen hasta la parte casi de Hungría para estar a la espalda del imperio y que se sienta molesto el imperio con la presencia de los turcos. Una cosa muy, muy, muy lamentable. Le pide a los príncipes alemanes que lo apoyen en la guerra Carlos V contra los turcos, y los príncipes se plantan entonces en defender la posición protestante y luterana. Ya pasó bastante tiempo, y dicen, bueno, hagamos un concilio general libre en Alemania. Bajo cada una de estas palabras es otra propuesta de concilio. Concilio general libre. Concilio general libre quiere decir libre del Papa, ¿no? De autoridad del Papa, ¿no? General, que pueda participar cualquiera, como ya era costumbre. Los laicos, ¿no? Todo el que quisiera presentarse, y que sea en Alemania, diciendo, pero siempre fue donde hubo problemas. Fue en Niza, en Nicea porque hubo problemas, en Constantinopla. Si hay problemas acá, que sea en Alemania. Y entonces iban a jugar el caso del protestantismo ellos en un concilio general libre en Alemania. Carlos V se niega totalmente a un concilio nacional,
¿no? Esos caminos sinodales de los alemanes, ¿no? Se niega y vuelve a pedir, a insistir al Papa para que haya un concilio, el Concilio Vaticano II. El concilio, para que haya un concilio. Muere Adriano con muy poco tiempo, enseguida muere Adriano, y es elegido el Papa Clemente VII en el 23, que nunca va a querer el concilio, nunca lo va a querer, ¿no? El concilio va siempre a dar vueltas y vueltas, le promete en el 1530 a Carlos V. ¿Qué es lo que hay entre medio? Entre medio está la segunda guerra entre Francia, aliada con Clemente VII, en lo que se llama la Liga del Cognac, fácil de acordarse, ¿no? Y es el momento en el cual Carlos V llega hasta ocupar Roma, venciendo esa guerra. ¿Cuándo vence Carlos V esa guerra? Tendría que explicar por qué, ¿no? Porque es retrucho, porque los papas les quieren dar ciudades que están en litigio a sobrinos de ellos e incluso a hijos, nietos, ¿no? Hay que mencionar cada uno de los papas, lo menciono más tarde por una cuestión de tiempo, porque sé que se me escapa. Le promete a Carlos V un concilio. Es nada más que una promesa dijimos, de Clemente VII, porque nunca lo va a querer. Carlos V se da cuenta que con los protestantes trató de charlar todo lo que sea para llegar a un acuerdo y no puede, y que tiene que ir a la guerra. Pero no tiene armas suficientes para ir a la guerra contra ya todos los príncipes protestantes. Estamos hablando del 29-30, justamente de ese año, y por lo tanto, no teniendo fuerzas militares para ir contra los protestantes, que ya tienen mucha fuerza, dice al Papa: volvamos a la idea de un concilio. Clemente VII lo promete, pero no ejecuta nada. Muere Clemente VII y sube el Papa Paulo III, y acá estamos ya ahora a la puerta del concilio. Paulo III también son de estos personajes, Paulo III Farnese, también, antes de ser papa, de ser obispo o algo así, ¿no? Tiene 3 hijos, a los cuales después es el problema, que le da cardenalatos a alguno y le da ciudades, y por esas ciudades hacen pactos para pelear contra el emperador, junto con Francia en contra del emperador, para darle a los hijos, a un hijo de él concretamente, una ciudad, ¿no? A Pier Paolo Farnese, una ciudad. Entonces, hay una mezcla que va, todo eso demora el concilio, demora. Ahora, hago una pausa. Acá está la maravilla de Dios, que lo vamos a ver en un rato, que va permitiendo todas estas cosas, ¿no? Para que después el resultado sea extraordinariamente sorprendente, en medio de todas estas vicisitudes, ¿no? Elegido Paulo III Farnese, convoca en el 36 un concilio, ya han pasado 20 años de Lutero, ¿no? Lo convoca para Mantova, fracasa en Vicenza, se produce otra guerra más de Francia contra el imperio, y al final de esta guerra, Paulo III convoca el concilio para Trento, 1542. Pero viene la Cuarta Guerra, y con la paz de Crepy, Francisco I por primera vez acepta el concilio. Porque siempre la excusa era que si es un concilio ecuménico, hay que convocar a todos los príncipes para tener a los obispos de ellos. Porque si no, los obispos, porque estaba también de que todos los reyes habían conseguido, después de Isabel la Católica, tanto de Portugal como de Francia, habían conseguido el patronazgo. Es decir, que los reyes mandaban sobre los obispos para muchas cosas. Y si los obispos se ausentaban, los reyes le quitaban el obispado con todo lo que tenía. Entonces, un rey que no quisiese aceptar de ir al concilio, y Francisco nunca quiso aceptar ir al concilio del francés para poner siempre dificultades a Carlos V y que se debilitara la posición del imperio ante Lutero, no dejaba ir a los obispos franceses. Entonces, recién ahí acepta, pero después vamos a ver que no manda a los obispos, ¿no? Acepta el concilio, ¿por qué? Porque había perdido la Cuarta Guerra contra Carlos V ya, ¿no? O sea, y volvía a la guerra siempre. Cuestión es que el 13 de diciembre del 45 se inaugura el concilio de Trento. Esta era la parte más larga, la más dificultosa.
la más apasionante para ver cómo Dios va a hacer una maravilla en ese contexto que yo solamente menciono las líneas generales, pero es un mundo de cosas que hay debajo. Dios escribe derecho en renglones torcidos. En realidad, el tema primero son los renglones torcidos y después son los derechos, ¿no? El concilio en marcha. Entonces, viene el concilio de Trento, ¿no? Comienza el concilio de Trento. Hay 3 delegados extraordinarios, que son Giovanni María del Monte, atención a ese nombre, Marcelo Cervini, atención a ese nombre, y Reginaldo Pole. Atención a los 2 primeros nombres, porque ellos van a ser pontífices más tarde. Uno, Marcelo II, y el otro van a ser pontífices que van a seguir el concilio. Y acá son delegados papales, ¿no? Son unas personas extraordinarias, Cervini son jóvenes, ¿no? Y van manejando, son los delegados del Papa. En la apertura es pobrísima porque nadie cree que va a haber un concilio. Hay solamente 4 arzobispos, 21 obispos que son casi todos provenientes de Italia y alguno que llegó de España, muy poco porque nadie creía que se comenzaba, 5 generales de la orden. Al tiempo, a los meses van a ser 60 los participantes y al año van a ser 70, que igual el número es muy poco, ¿no? Cuando se hacen las aperturas del concilio, ¿no? Las primeras sesiones no saben cómo van a trabajar, de cuál va a ser el método de trabajo, quiénes tienen derecho al voto, quiénes van a votar, si no, o sea, no tienen experiencia de trabajo ni tienen tampoco el temario de lo que van a tratar. Con el temario de lo que van a tratar, la dificultad está en que en ese momento Carlos V, el imperio, está tratando de hacer, o digamos, de llegar a un acuerdo con los príncipes protestantes, un acuerdo, y por lo tanto, y como ellos argumentan la decadencia de la Iglesia, la corrupción de la Iglesia, Carlos V en un primer momento dice que se trate la reforma de la Iglesia y no toquemos los temas doctrinales hasta que yo no arregle las cosas con los príncipes. Porque si empezamos a condenarlo a Lutero, digamos, es inteligente lo de Carlos V, sobre todo es una cosa acorde a lo que tenía que pasar en el momento. Cuestión es que se llega a un acuerdo que van a tratar paralelamente y de parte de Roma quieren tratar los temas doctrinales pero no quieren tratar la reforma. No quieren tratar la reforma de la Iglesia, ¿no? Digamos, Pablo III, muy bien, pero tenía todo su pasado bastante raro, ¿no? Y su presente también, él siempre muy deudor de su familia. Y cuestiones que no tienen el orden del día, no saben cómo van a votar, quiénes, cuándo, quiénes van a presentar las cosas, y llegan a un pequeño acuerdo de cómo trabajar, bien, ¿no? De cómo las sesiones y demás. Y afrontan ya enseguida el tema, porque Roma manda, ¿no? Y está bien que sea así, del pecado original, de la reforma de la curia y de las fuentes de la revelación. En las primeras sesiones. Bien, vamos a dejarlo como mencionado nada más y después, en todo caso, si hay tiempo, los explicamos porque lo genial es esto, o sea, van a tratar el tema del pecado original. Empiezan el tema del pecado original, porque en la Biblia, ¿cómo y en la Biblia y en la tradición? Y claro, sale el tema de las fuentes de la revelación. ¿Cuáles son? Y Lutero dice que solo la Biblia. Y nosotros decimos la Biblia de tradición. Y empiezan a discutir, bueno, la sola Biblia, ¿pero qué Biblia? ¿Eh? Porque San Jerónimo no acepta los libros que él llama, no acepta Tobías, no acepta Esther, no acepta Judith, no a San Jerónimo. Y Lutero sigue a San Jerónimo. No acepta a los Macabeos, no acepta la sabiduría, no acepta San Jerónimo. Y Lutero sigue a San Jerónimo. Y Cayetano, que está junto con Lutero discutiendo, no acepta ninguno de esos libros, tampoco el Apocalipsis, tampoco Hebreo y tampoco las cartas menores. Entonces, claro, para nosotros decimos, obvio, Lutero dice la sola Biblia, pero ¿de qué Biblia estamos hablando? ¿No? Y después dice, bueno, la tradición. Bueno, ¿cuál es la tradición? Y bueno, la tradición apostólica, pero ¿cuál es la tradición apostólica? Con todas las costumbres que tiene la Iglesia, que se fueron introduciendo, costumbre de cardenales, No, eso no es tradición. ¿Y cuál es la tradición entonces? Bueno, la tradición es la que está relacionada con la fe. Pero ¿y dónde está eso?
Bueno, los concilios. ¿Y dónde están los concilios? Claro, nosotros hoy tenemos las publicaciones de los concilios, pero ellos dicen, bueno, dice el concilio tal y tal, dijo un padre en Trento, en esta primera sesión. Y los otros le dijeron, no, en mi concilio no dice eso. ¿Y qué tenés vos? Yo tengo se había traído un rollo de un concilio y el otro se había traído una copia de otro concilio. Claro, porque recién la primera edición de los concilios, cuando se hizo la imprenta, apareció en París 1524. Y la segunda edición en Malines, 1538, de los primeros concilios, y esos son los que utilizaron los padres conciliares de Trento, esa edición del 38. Pero no todos estaban de acuerdo del contenido. Y después volvieron al tema de discusión de la Biblia. Pero ¿y la Biblia? ¿Qué edición de la Biblia? La Vulgata. ¿Y por qué la Vulgata si hay una cantidad de palabras que en los primeros concilios, usando las versiones griegas, porque eran en el mundo griego, usan palabras para definir que no están en la Vulgata de San Jerónimo? Y la Vulgata de San Jerónimo está traducida con gran esfuerzo, pero tampoco está perfecta, y nosotros hemos descubierto textos más originales. Entonces, ¿cuál es la Biblia? ¿La Vulgata o los textos anteriores a la Vulgata, en griego o siríaco? Ahí sale discusión, ¿no? Y las nuevas traducciones, ¿qué hacer con las nuevas traducciones? ¿No? Porque en el 1504, ya Cisneros, acá en España, en Alcalá, había publicado la Políglota, el primer volumen, en 6 lenguas. ¿Por qué vamos a ir solo a la Vulgata Entonces, cada tema que van tocando los padres, y yo ahora voy a pasar rapidísimo, cada tema que van tocando los padres es abrir un mundo totalmente, que para nosotros ya está consolidado gracias a Trento, que para ellos es un mundo totalmente abrir a descubrir, ¿no? Entonces, sale el decreto, por ejemplo, de las fuentes de la revelación, y sale el tema de decir, bueno, la Biblia y la tradición, porque la doctrina de la fe está contenida partim, parte en la Biblia y parte en la tradición. Epa, eso es peligroso, dicen algunos. Es muy peligroso si no sabemos bien lo que es la tradición. Otros dicen, bueno, a la Biblia y a la tradición hay que tenerle pari pietatis affectu, ¿no? Un afecto de pari, piedad, devoción, ya para mitigar un poquito. Y otros dicen, no, parti no, pari, porque la Biblia es más que la tradición. Entonces, dice, simile pietatis affectu, semejante. Entonces, todo está para discutir. Todo es impresionante. Van abriendo unos problemones que cuando la iglesia no vivía tranquila, no los tenía, y ahora ante el desafío protestante o lo que sea, la iglesia toma conciencia de una cantidad de temas impresionantes. ¿Y qué es lo que hace Trento? Aún haciendo esa obra extraordinaria, declara lo mínimo que tiene que declarar ante los temas que están todavía abiertos a discusión. Y dicen, hagamos una corrección de la Biblia, hagamos una nueva Vulgata, que efectivamente se hizo algunos años más tarde, corrigiendo, porque tenían elementos para corregir la traducción, que había sido un trabajo extraordinario de Jerónimo, pero parcial. Hagamos una nueva corrección. Y las tradiciones, y empecemos a juntar. Un padre conciliar publica ahí en el momento, porque eran unos genios esta gente. Tenían una cultura tremenda, y aunque en su vida a veces moral dejaba mucho que desear, tenían una cultura tremenda que si comparamos con nuestra formación, ¿no? Y con la formación de los que llegan a cargos más importantes que nosotros, que es vergonzoso a veces que no saben hablar español, que no saben, ¿no? Parecen jugadores de fútbol en el modo de hablar. Esta gente tenía una capacidad, ¿no? Ahí mismo en el concilio, un laico publicó un artículo que lo llamó Instituciones Apostólicas, mencionando 34 tradiciones que la historia de la iglesia debe mantener porque son las más sólidas. Bueno, es un clima espectacular en ese momento. Menciono nada más que el tema del pecado original, porque es el otro tema. Estamos en la primera sesión, donde son poquitos. Con el pecado original se encuentran con todo el problema de Lutero, pero con una doctrina del pecado original que está abierta a discusión. Y entonces muchos padres dijeron, cuidado que si lo condenamos a Lutero, no sea que estemos condenando a San Pablo y San Agustín, porque era un tema abierto.
¿no? El tema de las... Y bueno, también discusiones. ¿Qué es lo que definen del pecado original? ¿Qué es lo que definen? Primero dicen, vamos a hacer lo que se hicieron en los concilios pasados. No vamos a hablar de la esencia del pecado original por definición, sino solo por descripción. ¿No? Primero, es genial, demos gracias a Dios que el concilio de Trento afrontó el tema del pecado original, pero se quedó ahí en la puertita, porque todo lo otro era discusión de escuelas, ¿no? Que los agustinos decían una cosa, que los dominicos decían otra, y no tienen capacidad de meterse a discutir en ese momento. Y eso que en las sesiones discuten tremendamente. Entonces dicen lo mínimo del pecado original, ¿no? Dice lo mínimo, cómo se transmite, pero no vamos a hablar de cuál es la esencia. Esto es muy importante porque después hasta hoy, hay un miedo terrible a entrar en el tema de la esencia del pecado original. Con todos los desarrollos doctrinales que hay, es un tema que todavía no se quiere entrar en la esencia. Se lo describe, como lo hace el catecismo, porque Trento no se animó a hacerlo y porque son unos temas tremendos. Bien, ahí vamos a pasar nada más. Fíjense todas las sesiones que se van dando, los temas nada más. Los temas son la reforma, los obispos que tienen que quedar en sus sedes, siguen los temas del sacramento, bautismo, confirmación. Una epidemia en Trento hace que se traslade a Bolonia, 1545. En Bolonia el emperador Carlos V no está de acuerdo, por lo tanto se discuten temas importantísimos, la presencia real de la Eucaristía, el debate sobre la penitencia, los sacramentos, la unción, el orden, el matrimonio, el sacrificio eucarístico, el purgatorio. Se discute de todo, pero el Papa entonces prudentemente no confirma ningún decreto, no hay ningún decreto, hay sesiones pero no hay decreto. Dejo todo el problema histórico de por qué vuelve a Trento, ¿no? Por razón de tiempo vamos a ir concretando. ¿Por qué se vuelve a Trento? 1551, comenzó en el 45, estamos en el 551, se vuelve a Trento. La sesión número 13, la transustanciación, decretos sobre la penitencia, la unción, la reforma de los procesos penales, derechos de orden. En ese momento se reciben a los protestantes. Carlos V había logrado había vencido la guerra contra los protestantes, la Liga de Esmalcalda, los había vencido a los protestantes, a los príncipes, les ofrece la paz a condición de que los protestantes vengan al Concilio de Trento. Vienen al Concilio de Trento, los protestantes, en ese momento que ellos llegan, uno de los príncipes, Mauricio de Sajonia, hace alianza con Francia para hacerle otra guerra a Carlos V. Cuando hay posibilidades de que los protestantes, que igual no iba a pasar nada, pero estaban en Trento como para discutir, porque ya vienen con exigencia. Ellos quieren que se vuelva a replantear todos los temas en los cuales ellos no estaban. Y eso era como desacreditar al concilio. Pero el rey de Francia, ya en ese momento es el sucesor de Francisco, se alía con un príncipe protestante, Mauricio de Sajonia, que había apoyado a Carlos V en su momento, y le declaran de vuelta la guerra a Carlos V, con lo cual los protestantes que están en el concilio se sienten súper apoyados y valientes y rechazan todo tipo de colaboración. Por lo tanto, se suspende el concilio 1552. Por la guerra, por eso, ¿no? Realmente es muy, muy penoso, ¿no? Y ahí viene un periodo interesante entre el 52, 51 y 59, de 10 años sin concilio, pero con 3 papas que hacen que quieren reformar Roma, la curia. ¿Qué es lo que pedía Carlos V? Dice, el concilio no tiene que ser de reforma, le quitamos toda argumentación. Quieren hacer reforma, lo intentan hacer. Julio III llama, fíjense a quién está llamando a Roma para que le ayuden, a Servini, a Paul y a Morone. Servini y Paul son los 2 legados que empezaron el concilio. O sea que Julio III quiere seguir con la mentalidad del concilio y toma medidas muy tremendas, que en Roma solamente van a vivir 15 obispos para trabajar en la curia y todos los demás vuelvan. Porque los obispos, el otro gran tema de la reforma era que los obispos no vivían en sus diócesis. Y un obispo podía tener 3, 5 más diócesis
por todos los beneficios que significaba, y no tenía sentido vivir en la diócesis, porque los predicadores eran los de las órdenes religiosas, eran los únicos que estudiaban y predicaban, y eran exentos del obispo, no le podía decir nada. Y si Lutero predicaba lo que quería, siendo agustino, el obispo no le podía decir nada, porque eran exentos. No tenían incumbencia sobre las predicaciones, y las parroquias, con los curas que tenían, no tenían formación los curas, solamente administraban sacramento a su modo, al modo que sabía. O sea que no tenía nada que hacer un obispo ahí. Se iban a vivir a las ciudades y un obispo podía tener 3, 4, 5 diócesis. Uno llegó a tener 26 monasterios, y para poder controlarlo ponía todos familiares laicos al frente de los monasterios. O sea que era un descontrol total. Bueno, él dice 15 obispos nada más que en Roma, y todos los otros a su diócesis. ¿Por qué? Porque esa reforma es la... Cuando hablamos de reforma de la Iglesia, sustancialmente va a ser los obispos a sus diócesis, crear seminario para los sacerdotes, la obligación de predicar, de controlar y predicar, bueno, y después todo evitar abuso y demás. Marcelo II es el cardenal Cervini, ¿no? El papa que lo reemplaza, y prepara una bula de reforma de Roma, pero muere al poco tiempo. Y Pablo IV, otro gran papa también, con problemas con su sobrino y demás, los tres intentan reformar Roma mientras el Concilio de Trento está paralizado y prácticamente no va a seguir. ¿Qué sucede? Que, brevísimamente, que el problema del protestantismo en Alemania está, ahí ya llegó con la paz augsburga, que dice así: cada príncipe puede elegir su religión, y bueno, se frenó más o menos. Y se puede predicar, ¿no? Los católicos pueden predicar de vuelta en los lugares protestantes, ¿no? Que estaba prohibido y demás. Bueno, más o menos así, en Alemania se está resolviendo. El problema es que los calvinistas se vuelven recontra fuertes y empiezan a invadir a Francia. Francia es la que está empezando a caer bajo el protestantismo. Y ahí es la primera vez que antes una vez había adherido Francisco. Ahora el rey de Francia, él pide que se haga un concilio. ¿Por qué? Porque se le está llenando de protestantes, ¿no? Y lo mismo el Papa quiere el concilio porque le están invadiendo la parte norte de Italia los protestantes en este momento. Ellos piden el concilio. El Papa Pío IV, con buenas intenciones, pide el concilio, lo convoca. Felipe II dice: tiene que ser continuación de Trento, porque hay que definir todas las cosas que se discutieron y que todavía no están firmadas. Y tiene que ser la continuación de Trento. Fernando I, que es su tío, el hermano de Carlos V, el emperador, Carlos V le da el imperio a él, prefiere que no por otros motivos, y el rey de Francia que no, que sea un nuevo concilio. Quieren hacer un nuevo concilio. Esto tiene su... Bueno, el Papa le promete a Felipe II que va a ser la continuación del concilio. Ese concilio continúa, y ya es el último slide. Las sesiones del 17 al 25 son las últimas, en el 1562, con la actuación de un gran hombre, el cardenal Giovanni Morone, que logra la paz con los príncipes, con todo, conciliar, ¿no? Afirma la primacía papal sobre el derecho a los obispos, sale el decreto de erigir seminarios, sale el tema de que el sacramento del matrimonio es indisoluble. Claro, uno dice: ¿el matrimonio por qué? Bueno, en todo caso lo explicamos después. La ordenación también por qué, cuáles son, ¿no? La provisión, los sínodos, fíjense, la obligación de que los obispos celebren sínodos, visitas episcopales, provisión de parroquias. Cuando después nosotros tenemos que Toribio de Mogrovejo hizo su sínodo y cabalgaba todo Perú para hacer sínodos, es por esto. Es una reforma que no existía antes. La Iglesia empieza a preocuparse de las almas a través de las instituciones que tiene. Clausura y promulgación del concilio. Fue clausurado porque llegó la noticia que estaba muriendo Paulo IV. Si moría no iba a firmar los decretos, y el siguiente papa no se sabía qué iba a pasar. Terminan inmediatamente, ya estaban sobre el final. Termina el concilio el 4 de diciembre del 63. Fue aprobado, base en la votación de todos los decretos, aprobado por esa lista enorme de participantes, porque la última vez se llenó. En la fotografía que está puesta ahí, que pusieron Padre Agustín como publicidad, está muy interesante, porque el que está es Pablo III, el que está en la foto. Pablo III es el que convoca, pero el fondo es no de la convocatoria, que eran poquito, unos 60, sino de la última sesión que lo tienen que hacer en Santa María Mayor de Trento, porque no cabía la cantidad de obispos, sacerdotes, que se fueron adhiriendo a Trento, lo cual creó una fuerza tremenda, ¿no? Entonces, una foto del primero del que abre y de la asamblea que concluye.
Se lo promulga con fuerza de ley, el Papa no muere, lo promulga con fuerza de ley y manda editar las actas del concilio ahí al toque enseguida por Paulo Manuncio y a llevarla a todos los reinos para implementar con los reyes. España lo acepta ciertamente, Alemania no lo quiere aceptar, y eso que fue Pedro Canicio, Polonia lo acepta, Francia duda en aceptarlo, de parte del emperador, no de la Iglesia, ¿no? Conclusión, la contraofensiva de la Iglesia Católica, no hace falta decir nada, no lo vamos a decir, porque todos conocemos la fuerza que ha significado eso desde el punto de vista doctrinal, o podríamos decirlo así, ¿no? Desde Pío V a Clemente VIII, ¿no? El tema dogmático, impresionante la cantidad de cosas, incluso cuando no se metía a dirimir cuestiones de escuela. Pero es impresionante como todos los temas que ustedes quieran están tratados. ¿Qué es lo que le faltaba? Y se terminó ante el concilio, y Felipe II no quería que se termine, pero se terminó antes. Faltó decretar el tema de la Iglesia en sí misma, la relación del Papa con los obispos, después lo explico si hay tiempo. Faltó eso, que fue el decreto de la infalibilidad papal que lo hizo el Concilio Vaticano I. Pero pasaron 300 años y no hubo necesidad de ningún concilio, porque estaba todo, excepto ese punto que lo hizo el Concilio Vaticano I. Y después, bueno, los dogmas de la Inmaculada, que tenía que concluirse ahí, ¿no? de la Asunción, que son maravillosos, pero que no agregan elementos esenciales en la salvación del alma, sino que son conclusiones de la salvación del alma. Y el Vaticano II cambió el lenguaje, lo hizo con un lenguaje aceptable, pero no quiso hacer declaraciones dogmáticas. O sea que vivimos, gracias, no, vivimos, supervive, vivimos gracias al Concilio de... Con esto podemos cerrar. Se trató lo más importante. ¡Qué carrera! Es que es impresionante. Son muchos años, ¿eh? Claro, sí, sí. Hola, Diego. Diego. Muy bien. Agustín no se siente, no se oye tú. Padre Agustín. No se oye Agustín. Sí, sí. No se escucha. Ahora Hola, está. Elvio. Sí, no, estaba muteado. Y también le Hola, pedimos Diego. al doctor, a Diego, que también se desmutee. Bueno, no se escucha. Diego. La verdad que fue una claridad absoluta, que es lo que hace falta más que todo en estos tiempos, ¿no? La claridad. Muy Diego hermoso. se borró, no sé por qué se borró Diego, otra vez. Porque me parece que no escucha, me parece que no nos está Sí, escuchando. no es eso, es que él está muteado, se tiene que desmutear él. Pero bueno, ya será. Por de pronto, esta claridad enorme, tenemos varias preguntas para hacer, yo las tengo anotadas porque son varias, pero son tan interesantes, ¿no? Bueno, en primer lugar, pregunta, a ver, ¿existió? Bueno, más que pregunta, capaz que va a ser un repaso, porque vos, Elvio, ya has aclarado en modo general, un pantallazo así, de todo lo que es la verdadera reforma en la Iglesia, ¿no? Católica. ¿Existió Aclaró un alguna montón de cosas, reforma? sí. Perdón, que sigo. ¿Existió alguna reforma verdadera en la Iglesia Católica antes de la mal llamada reforma protestante, que más bien fue una ruptura y no una revolución contra la Iglesia verdadera, como lo hemos visto en los anteriores programas con excelentes expositores? Bueno, en parte ya lo dijiste, ¿no? Sí, lo dijo. Elvio. Sí. Pero digo, ¿quién fue? Era necesario un concilio en medio en ese momento histórico de guerras religiosas, también ya lo dijiste. Pero quisiera que me digas un poco sobre el tema de quién fue preparando, porque antes que Lutero hubieron grandes personajes, ¿no? Como el cardenal Cisneros, Isabel la Católica, Carlos V, bueno, ¿cómo la Iglesia estuvo antes que Lutero? Porque por ahí se lo pone a Lutero como si fuera el principal reformador, que tampoco, como dijimos, es reforma, ¿no? Porque reforma es volver a la forma, y él no volvió a la forma, sino que se deformó. En realidad una herejía, lo de Lutero es una herejía. Y después, ¿verdad, padre? Padre Elvio. Sí. Él fue continuamente exagerando su posición en máxima, lo que primeramente era discutible,
lo fue Claro. exagerando, tomando posición, y Claro. después se metió en cosas que ya no eran discutibles, o sea, No, para ir claro. radicalizando cada vez más, ¿no? Y Calvino fue peor. Claro, sí. Bien, a la pregunta del padre Agustín, lo siguiente, o sea, yo conozco un poquito más solamente el tema del 1300, 1400, por otros motivos, por haber seguido especialmente la reforma de las órdenes religiosas, de los carmelitas y demás, y el planteo que yo haría es lo siguiente, o sea, cuando hablamos de reforma, pensamos inmediatamente que es la reforma de una cosa que se ha corrompido. No necesariamente es así, digamos. La iglesia va teniendo toda una gran evolución en todo el medioevo, con una gran, que se va creciendo, o sea, es todo un progreso de cosas, junto con las debilidades humanas, con cosas a corregir, pero de pronto se vuelve un peso muy grande tener que mantener toda esa estructura que estaba viviendo y teniendo la iglesia. Entonces, si no se revitalizaba por dentro, esa estructura empezaban a quedar muy pesadas y muy peligrosas, como una armadura muy grande que no puedo llevar, ¿no? Esa revitalización siempre ha estado, las órdenes mendicantes en el 1200, siempre se ha ido revitalizando, especialmente por los religiosos, las órdenes religiosas, que eran los que predicaban y demás, por lo que dijimos de la limitación que tenía el clero, porque no estudiaba y porque no había libros, porque no había medios de estudiar, que sí lo tenían los religiosos por vivir. O sea, son toda una cantidad de circunstancias totalmente comprensibles que no hay que echarle la culpa a nadie, sino que es una realidad de hecho. Pero las órdenes religiosas también sufren el mismo procedimiento, y cuando se van, en todo el 1400 especialmente seguían los carmelitas, ¿no? Cuando se van ellos reformando, son reformas que dependen es una generación, gente piadosa, entusiasta, amigos, se reforman, vamos a vivir más radicalmente, termina esa generación y vuelve a caer, ¿no? Y no se da la reforma de las instituciones que en un momento estaban bien, pero que después quedaron fuera de tiempo y de más pesadas para eso. Viéndolo esto mismo de un punto de vista geopolítico, por decirlo así, toda Europa se va cansando por este peso que tiene, y España, en cambio, vive el proceso contrario. Paso a paso va reconquistando su terreno, paso a paso, ¿no? Y entonces todo es epopeya y todo es heroico, no tiene tiempo de fosilizarse. Y cuando conquista Granada, Isabel la Católica manda a su mejor obispo que tiene, su confesor, Hernando de Talavera, se desprende de él y lo pone en Granada. O sea, no está el tema de discutir el problema de que los obispos no viven en sus diócesis, porque terreno que va ganando España, terreno que pone un obispo, pone sacerdote, pone misionero, entonces es todo el proceso, ¿no? Bueno, y a eso, que es uno de los temas, lo mismo respecto al tema cultural. España, mientras en Europa la cultura es buena, va creciendo, pero también se convierte un poco en una cosa pesada. Si uno hoy visita todos los museos y todo eso, es una maravilla lo que ha hecho el mundo cristiano, ¿no? Pero también toda esa cultura que es maravillosa comienza a ser pesada, por decir, bueno, en fin, se entiende, hacer demasiado, ¿no? Lo que pasó un poquito con el renacimiento del mal sentido y demás. En cambio, España, en lo cultural, va avanzando paso a paso, ¿no? Cisnero mencionaste vos, y van creando universidades que son nuevas, con toda la vitalidad del mundo, para que sean universidades misioneras, como la que hace Cisnero en Alcalá, como las que hace San Juan de Ávila, en Baeza, en el sur, en Andalucía. Son universidades, pero no como estaba pasando en Europa, que era solo, había llegado a eso, a discusiones y discusiones y discusiones. En cambio, acá tienen toda otra mentalidad mucho más misionera. Ese es el distinto tiempo. Y concluyo. Por eso, mientras todos querían el concilio al inicio de 1500, porque todos querían reforma, con tal de que no me toque a mí reformarme, sino que se reformen los otros, España es el único caso que vive su vitalidad propia y que propone una reforma de lo que ella estaba viviendo. Es una propuesta. Por eso se impone esta pregunta, ¿no? ¿Qué tuvo que ver entonces España o Isabel la Católica
o Carlos V, bueno, ya lo dijiste también, pero Isabel, o sea, fue el concilio español, o sea, me refiero a Trento, fue fruto sobre todo del empuje español, algo así, no sé si está bien elaborada la pregunta. Digamos, así elaborada la pregunta me pones un compromiso, porque, me pones un compromiso en el sentido que hay mucho dicho sobre este tema, mucho estudiado, mucho escrito, y hay mucho de verdad, muchísimo de verdad. Pero cuando después uno va a ver milimétricamente las cosas, según la fecha, las personas, quiénes intervienen, quiénes dicen, el tema es mucho más, pues es una maravilla de Dios, es una obra impresionante de Dios y es mucho más variado. Porque nosotros tenemos, bueno, repito, ya dije lo de España. Sí. Entonces, si hay un motor espiritual, es España. Claro. Después, ¿cómo se ejecuta? ¿Quiénes empiezan a mover? El motor está dentro, es el espíritu. Pero ¿quiénes mueven las manos, las palabras, los textos, las discusiones? Ahí entra una cantidad de gente. Carlos V. Y Carlos V, digamos, las herencias que él tuvo, la educación que tuvo, si bien lo tuvo Adriano de Utrecht, que después es Adriano VI, era holandés. O sea, la parte de Borgoña, la formación borgoñesa de Carlos V, es muy fuerte y muy católica, ¿no? Y después lo que hereda, claro, Fernando de Aragón, Fernando el Católico, lo quiere dejar de emperador a Francisco, al hermano más chico, que lo estaba educando él, no a Carlos V, sino que Carlos V, él se hizo imponer de que lo nombre. Bueno, entonces, cuando después uno, va para ser breve por el tiempo, cuando uno empieza a ver a todos los hombres que intervinieron, hay, digamos, la preparación intelectual de los italianos, de la gente que vivía en Italia, es tremenda, ¿no? Seripando, de los agustinos, hemos mencionado esto, o sea, tremenda. Uno dice, bueno, pero estaban Laínez y Salmerón, jesuitas. Sí, pero ellos son jesuitas del 40, son compañeros de San Ignacio formados en París. Digamos, pero no es que vengan todavía con todo el peso jesuita si son contemporáneos a San Ignacio, ¿no? Entonces tiene una formación de la Universidad de París, ¿no? Con toda la gracia de Dios de los jesuitas. O sea, cuando miras atenta, ¿no? Y sobre todo que, bueno, y más a eso, si uno, o sea, lo de España fue el motor espiritual, ciertamente. Y en la tercera parte son muy importantes los españoles. Bien, y me obliga a decir lo siguiente. En toda la parte intelectual de los dogmas, acuérdense que es dogma y reforma, todo el tema de los dogmas, la parte intelectual, hay una cantidad de gente muy inteligente trabajando, también españoles. En la parte de reforma de costumbres, los obispos, los sacerdotes, el clero, la predicación, eso es España. La reforma, esa es España, ¿no? Está toda la vitalidad. Y esa se produce sobre todo en la tercera parte del concilio. En la tercera parte del concilio interviene el cardenal de Granada, Guerrero, y el que les hizo los papeles a él fue San Juan de Ávila, ¿no? Y prácticamente en Trento leyeron lo de San Juan de Ávila, ¿no? Entonces esa reforma es así. Perdón, Diego Ibarra, no sé si querés, querido amigo Diego, hacer alguna pregunta. Bueno, después. Quiero decir una cosita más en cuanto a los materiales que hay. Del Concilio de Trento hay una publicación extraordinaria, por eso nosotros de Trento muchas cosas las sabemos a través de nuestra literatura española. Pero la literatura alemana, o sea, el gran conocedor de Trento es el Hubert Hedin, ¿no? Un sacerdote alemán famoso, el que tiene los 10 volúmenes de historia de la Iglesia dirigidos por él, ¿no? Él quedó en el tema en la Segunda Guerra Mundial, él quedó en Roma, se abren los archivos, están abiertos los archivos del Vaticano y puede estudiar toda la época del concilio por primera vez, ¿no? Y publica sobre el concilio unos 3 volúmenes extraordinarios de él, Hubert Hedin, está traducido por Herder, todo lo demás. Ellos, del concilio, la publicación del concilio, son 19 volúmenes de todo lo que se dijo en el concilio, porque, repito, estos hombres que participaron en el concilio de Trento tenían una formación tremenda, escribían sus propios diarios, cartas, diarios, tratados en el momento sobre los temas discutidos, un tratadito de 30 páginas y demás, impresionante. Y todo eso fue publicado en 19 volúmenes por una edición en la cual trabajó Hedin, que
comenzó antes de él, 1901, y terminó en el 2001. Entonces, todo eso hace comprender mucho mejor y equilibrar cuál fue la participación que tuvieron los distintos países, especialmente las distintas lenguas en el concilio, ¿no? Claro, muy bueno, muy bueno. Perdona, acá Rodrigo, amigo nuestro, hace una pregunta. Me gustaría preguntar qué implicancia tuvo el destierro de la iglesia en Aviñón, me dice, siglo XIV, con lo sucedido luego. ¿Podría transferir mi pregunta? Dice así, no sé, Rodrigo. Bien. Yo, digamos, así me atrevería a repetir prácticamente lo anterior, porque confieso en este sentido mi ignorancia, pero es así, o sea, por una parte puso quedó de manifiesto la debilidad de la Iglesia para resolver una cantidad de temas que eran importantes, como es el tema de quién es el Papa, qué autoridad tiene, qué es el concilio, cómo se forma, y cuestiones prácticas de quién elige al Papa y cómo elige, todo eso quedó en manifiesto, ¿no? Además todo eso quedó de manifiesto, además de todos los otros problemas de orden, de la fuerza de las potencias, el porqué de Francia, el porqué de la actuación de las familias romanas que elegían. Lo que pasa es que, digamos, las elecciones de los papas y el tema de los cardenales y las familias cardenalicias y eso, hay que entenderlo en su contexto, o sea, donde no había tanto acceso a la educación o a la formación o a los textos o a los libros, es lógico que un papa se apoyase en toda su familia, que son familias ricas, intelectuales, de estudio, de cultura. Y si yo tengo que buscar mi secretario y mi amigo y mi ayudante y mi nuncio y mi embajador y todo eso, lo voy a buscar entre las personas que conozco. Y van a ser mis familiares, entonces lógicamente que se va dando esas redes, pero tiene su riesgo, ¿no? Entonces, todo lo de Aviñón, ese destierro, la elección de 2 o 3 papas al mismo tiempo, quién los elige o no, si el emperador interviene, un poco lo que mencioné, como tuvo mostró lo que después se tuvo que resolver en Trento. Una cosita, realmente lo de Trento se sigue, es todo lo que hoy hay en la iglesia, eso no se ha dejado de lado, todo lo contrario, ¿verdad? Bien, habría que responder así en general y en particular, ¿no? En particular de pronto se pueden estudiar porque hay cosas las cuales de pronto se han ido modificando, decisiones y demás. Siempre está el tema doctrinal y el tema de las decisiones después de gobierno, ¿no? Claro, que sí, se van sí, implementando. Pero en general, sí, va en esa línea, ¿no? Y claro, lo increíble es que nosotros vamos hacia atrás y vamos hacia Trento y encontramos esas declaraciones dogmáticas que son de una riqueza tremenda, ¿no? Y uno piensa, bueno, estaban sentados tranquilos, estudiando, discutiendo, y era en medio de una polémica, de unas luchas, claro, de unas dificultades, de unas oposiciones, ¿no? Tremendo. O sea, cómo Dios bueno, y vamos a lo anterior. ¿Y qué significan? ¿Qué es Lutero, Calvino? ¿Qué significó? Y si tenemos que decirlo, es decir, cómo Dios saca de los males bien, o sea, claro, todo eso terminó siendo una cosa accidental, si se quiere, con todos los daños, con toda la revolución, con todo, accidental en cuanto a lo que la iglesia se fortaleció interiormente y se preparó para sobrevivir estos 400, 500 años de una revolución más grave que la otra y que la otra fortalecida con esa preparación doctrinal e incluso de acción, ¿no? Y sin que se estropee, digamos así, lo esencial. Sí, exactamente, sí. Sí, se consolidó lo esencial. Claro, se reafirmó, ¿no es cierto? Sí, claro. Y se clarificó Bueno, estaba leyendo algo del Daniel Robs, este gran historiador, dice, que le dice a Lutero así, seguramente que ya lo conoces, y tú, maestro Martín Lutero, tú que también conocías a San Pablo, ¿habías reflexionado en el terrible sentido que alcanzaban para ti esas breves palabras que un día escribió el apóstol a los fieles de Corinto? Oportet hereses esse, conviene que haya herejes para que también se ponga de manifiesto entre vosotros lo que son los que son de temple acrisolado. Le pregunta, ¿no? O sea, gracias a la herejía se afirmó la iglesia mucho más, ¿no? Entonces cuando vinieron las tempestades, que siguieron viniendo las tempestades, pero ya es distinto porque la iglesia estaba bien parada esta vez, ¿no? Gracias a Trento.
con ocasión de las herejías, ¿no? Una ocasión, perdón. Sí, Hay- sí. había una pregunta que yo no la leo ahora, pero que en su momento apareció de Diego, que aprovecho a saludar Sí, respetuosamente. Diego, perdón. ¿oís, Diego? Había, ¿Escuchás o sí, no? había una pregunta, pero no me aparece en pantalla. Apareció abajo una pregunta escrita en su No, momento. esta es de Eduardo. A ver, espera. No, la de Eduardo está, La de Eduardo ya está contestada, es la misma. habría Es que la de- eliminarla. sí, sí, es ya la la misma. elimino. Sí, sí. Aprovecho a decir también al tema de los matrimonios, que decimos, bueno, los matrimonios. Lo que pasa es que hasta Trento, en los matrimonios, dos personas se ponían de acuerdo en secreto de casarse y era matrimonio. Claro, Y no se sentaba en ninguna parte y no hacía falta testigos ni nada. Entonces claro, eso creaba una cantidad de situaciones, digamos, o sea, no solo situaciones, creaba todo un mundo claro, distinto al nuestro. O sea, uno dice, bueno, a partir de ahora se sientan en las parroquias y se casan delante de un sacerdote. Es que cambia totalmente el claro, mundo que creaba lo anterior. El claro. tema del sacerdocio perdón, el matrimonio de los sacerdotes. Catrim- Digamos, hasta ahí estábamos unidos con la iglesia oriental hasta hace poco Sí, tiempo. sí. Después en los ritos que se crearon en de ritos orientales, los sacerdotes que se podían casar, o sea, se ordenaban sacerdotes, hombres casados se podían, perdón, sí se ordenaban hombres casados. Ujú. Y entonces estaba todo así muy confuso, muy en el aire, ¿no? Las indulgencias, no estaba definido las indulgencias, no estaba definido, ¿no? Y tantos temas así. Sí, sí, está buenísimo, buenísimo. La verdad, padre, Diego, si tú sacas el micrófono, capaz que puedes hermoso. formular la Sí, pregunta. sí, es que le pregunté a Diego, pero hasta ahora parece que se tenés que desmutear. Diego, tenés que desmutearte vos porque yo no te puedo desmutear. No. No puedo, No puede, qué pena. Vos tenés que apretar el micrófono, hacer clic en el micrófono, que está muteado, está con una. no Qué aparece. pena. Una verdadera pena. Bueno. ¿Y si escribes la pregunta? ¿Puedo Escribí escribir la la pregunta, pregunta? ¿La puedo escribila, escribir? Diego. ¿Me la podés escribir ahí? ¿O me la mandás a mí, como quiera? Escrita. Porque Padre, así. hermoso todo, padre Elvio, ¿eh? Bien, es que eso es Bueno, es muy rica esa es epopeya, para ¿no? estar 10 horas más o menos. Sí. Es Es muy muy, rico, sí. es muy heroico lo de Carlos V, realmente obrado Eh, con tanta paciencia, con tanta clemencia, con tanta, ¿no? Y con tanto perdón cristiano, ¿no? Porque continuas traiciones Sí. a la espalda, ¿no? Eh, Acá una pregunta de un amigo, mientras tanto que esperamos a que me mande, dice acá, a ver, ¿era necesario un concilio en ese momento histórico de guerra? No, eso ya está. Se puede analizar a Trento desde los ángulos distintos, primero del dogmático como afianzamiento de la doctrina, eso ya está también, es Acá también. excelente, etcétera. Pero después dice, se puede analizar en segundo aspecto a Trento desde el punto de vista de la cristiandad hispano-imperial, siendo los Austrias los únicos que levantaron la bandera de Trento para la evangelización del mundo. De alguna manera, Trento fue hecho por la mente hispana de dominicos y jesuitas. Entonces aparecen preguntas, dice, perdón. ¿No le parece que se usó a la fe como estandarte de combate militar, reduciéndola al triunfo en la batalla y al asentamiento de la conquista, abriendo así una grieta en la tradición católica, es decir, un aspecto positivo de clavar la cruz de Cristo en territorio pagano y un aspecto negativo de confundir al poder con la fe, dándose de hecho la entrada del liberalismo a América por medio de España, como dice Castellani, España como una madre que dio a luz un hijo con labio leporino, nos dejó el bien de la vida y la enfermedad del liberalismo. Ay, poco larga. Un poco largo, ¿no? es una pregunta, sí, muy larga, que tiene, por lo tanto, son muchas Muchos preguntas en una. matices. Son muchas preguntas en una, ¿no? Sí. Yendo a Trento, en cuanto Trento, al periodo de Trento, ¿no? Lo que se sigue, ¿no? Y después que se sigue y tiene su relación. Pues vamos a Trento en cuanto tal. Me parece que vale la pena, primero, ya hice todo el planteo histórico, entonces, entraría a este punto. A ver, respecto a los protestantes, porque ahí está esa acusación, que al fin y al cabo Trento
obligó al protestantismo a separarse y se lo perdió, ¿no? Al protestantismo. Voy a responder de esta manera. Cuando Lutero empieza con sus proclamas y demás, Carlos V, ¿no?, pide que la Iglesia lo condene, que la Iglesia lo declare hereje porque es un agustino, o digamos, que la Iglesia lo juzgue, sí, y que lo declare lo que sea porque es un religioso agustino que está diciendo cosas contrarias a la fe, ¿no? Después, cuando Carlos V ve que los príncipes alemanes se aprovecharon del protestantismo para empezar a robar tierras y robar... Lutero no quiere que Trento lo condene, por eso no quiere tocar el tema, no quiere que Trento condene a los protestantes porque lo obligaría a hacer una guerra religiosa. Y él dice, yo la guerra contra los príncipes, que la tiene armada y la tiene ya preparada y se está armando, la quiero llevar una guerra por una cuestión política, porque son unos traidores y unos ladrones que están robando, lo digo con mis palabras, que están robando las tierras a sus legítimos propietarios. No quiero, Carlos V no quiso hacer una guerra religiosa, porque eso daña las conciencias. Aún a la persona que se siente perseguida religiosa, daña las conciencias, que es lo mismo que hizo Isabel y Fernando cuando a los judíos y a los árabes lo expulsan de España, no por un tema religioso, aunque son de distinta religión, sino porque era un imperio dentro de un imperio, era un problema político. Carlos V quiso hacer del protestantismo, cuando los príncipes apoyaron a Lutero, que fue enseguida, cuando él volvió de España allá, que no quiso que se lo trate en el concilio, que en el concilio se trate la reforma de la Iglesia, pero no la condenación de ellos, porque a ellos tenemos que ganarle militarmente, porque es una insurrección política la que están haciendo. Claro. Entonces, un poquito eso contrarresta la pregunta cuando se dice que no coincide. Bueno, entonces la religión es la que provocó una fuerza para cuestiones políticas y demás. No, ellos tienen muy en claro la separación de las cosas. Está bien. Y después, bueno, ya después que sucede en América, ya va pasando el tiempo, había que analizarlo en sus historias, en sus momentos. Perdón, sí, escúchame, perdón, Elvio. Acá está la pregunta por fin de Diego. Una excelente charla, dice, muy esclarecedora. ¿Se escucha, no? Sí, muy esclarecedora, sobre todo en la parte histórica, la verdad que fue muy luminosa. Pero gustaría preguntarle al padre qué similitudes él puede ver, si es que las hay, con la situación de aquel momento de la historia y el actual. Bueno, requeriría unos años de concilio para pensarlo, ¿no? La similitud con el momento actual, ¿no? Bien. Casi obligado a responder en el buen sentido. Iba a decir, hay temas que perduran, que fueron apareciendo. Yo mencioné el tema peligros latentes, el tema del camino sinodal alemán, ¿no? Y ahora estamos nosotros en un momento que va a empezar el cónclave para la elección del Papa 7. ¿Y qué pasa si algunos, no lo digo para que no se le prenda la lamparita a nadie, pero qué pasa si un grupo fuertísimo, dice, no estamos de acuerdo con ese cónclave, sino que nuestro camino es la situación, ¿no? Querido Elvio, sin querer te saqué, discúlpame, porque quería sacar las diapositivas para que en una de esas interfería a Diego, pero parece que no. Bueno, ahora sí, perdón. Sí. Así que bueno, la primera semejanza es esa, ¿no? Pero requeriría ponerse a pensar, requeriría pensar muchos elementos, ¿no? En base a lo expuesto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos para una reforma de la Iglesia en cuanto a qué instituciones conviene reformar? Repito, no porque sean malas, sino porque puede haber otras más ágiles para el mundo moderno. O sea, ¿qué pasa con las mismas órdenes religiosas que de pronto las que más están
creciendo en número de vocaciones, son las que más vida comunitaria llevan, vida, ¿no? O sea, tantas cosas que las nuevas formas de vida religiosa fueron analizadas. ¿Qué pasa con...? Sí, y bueno, y después cómo... O sea, habría que analizar los distintos puntos. En realidad la reforma de Trento la reforma como tal pasó por muy pocos temas que fueron discutidos desde la primera sesión hasta la última, ¿no? Y era el tema, ese que mencioné, el tema de los obispos, que se planteaba así, o sea, para que los obispos queden en su propia diócesis, tienen que quedar, porque son de derecho divino. Claro. Pero no querían aceptar esto de derecho divino, pues sí, entonces, ¿y el Papa qué primacía tiene? Y eso se discutió desde el principio de Trento hasta el final, y casi que no se llegó a un acuerdo, porque en muchos temas de Trento, repito ahora entre nosotros, se llegaron a acuerdos pacíficos, pero no se resolvieron los temas, porque estamos tocando temas que son parte del misterio también, que requieren más, pero se resolvieron de modo hasta aquí se llega, ¿no? Después el tema mismo es el misterio de la Iglesia Divina Humana, la relación de los obispos con las órdenes religiosas, con las predicaciones. Pero bueno, no, cualquiera de ustedes podría responder a la pregunta de Diego también, ¿no? Viendo la teología y con mucha autoridad, o incluso más que la mía, por razones de años, experiencia, ¿no? Así que ahí quedamos. Gracias. Padre. Bueno. Perdón, quería recordar entonces, como para ir terminando, muchas gracias, Elvi, la verdad que muy claro. En este año cumplimos los 100 años entonces de la Cuasprima, como lo dijiste vos y lo dije yo, el año de Cristo Rey, del reinado de Cristo Rey. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen María de Luján, que es nuestra patrona del programa, y bueno, y a la Virgen María en general, por supuesto, que es una sola, por este próximo cónclave, para que el Señor ilumine a los que van a ser electores, que sean dóciles al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Como debe ser. A este Papa le vamos a pedir que nos ayude a la Iglesia, ¿no? Y también, y a la Virgen, como dijimos, y recordar que el próximo programa, después del padre Elvio Fontana, viene ahora el profesor Marcelo Díez, que va a hablar de la encíclica Quas Primas, nada menos. Bueno. Y luego el padre Carlos Biestro de la Revolución Francesa, ¿no? Y la bandera y todo eso. O sea, hay tantos temas para hablar, ¿no? Todavía quedan muchos temas. Después el padre Latancio, aunque todavía no está bien definida la fecha, nos va a hablar también de lo que emanó de esta charla del padre Elvio, que va a ser el tema de la justificación, ¿no? Interesante. Que ya lo mencionó de alguna forma en un pantallazo general el padre Elvio. Bueno, por eso quería yo también que hagamos ahora le pedimos a la Virgen de la Anunciación, que es de cierta forma nuestra patrona, ¿no? El Verbo encarnado y la Virgen de la Anunciación. Vamos a hacer una oración, si me permitís, padre Elvio, sí. Que tenemos nosotros en nuestra congregación por el próximo cónclave, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Dios, que como pastor eterno guías con protección constante a tu rebaño, concede a tu iglesia, por tu inmensa bondad, aquel pastor que te agrade por la santidad de su vida y nos favorezca por su vigilante celo pastoral, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a hacer, como siempre hacemos, Lidia, una Ave María, ¿no? Una Ave María a la Virgen, y luego al padre Elvio, por supuesto, que le agradecemos enormemente, y a los participantes, y a Diego, aunque está muteado, pero participó, y a Lidia, por supuesto, le vamos a poner al padre Elvio la bendición, pero ahora hacemos el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, querido padre Elvio. El Señor esté con vosotros
y con con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a vosotros y a todos los oyentes, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien, Ahora muchas sí, Muchas gracias, Padre. Muchísimas querido gracias. Padre, pero muchas gracias. Muy Ahora bien. sí, el final. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.